Estoy enamorado no de ti seas- como un imbécil. Te amo como Bueno, un pues... Sí. Espérate. Párale, ya. pues. Deja Párale. de mentirte a ti misma. Mira, nada más te toco y te pones toda chinita. Yo no me pongo claro chinita que de ningún lado. Mira, ya. Tu boca, tus pechos. Mis pechos no te están diciendo nada. Tú sigues siendo mía. A ver, míramelo. Dime que no. Trino. Espérate. No, yo soy... ¿Por qué no me extrañas en la noche, ¿Viste eso? ¿Sabes qué dije? ¡Ay, te odio! ¿Sabes por qué te odio? ¿Sabes por qué te odio? Porque no me puedo resistir a tus besos. Pues no te resistas. Por siempre adentro confiado en ti. Bien. Aunque seas tan batalloso, eres necio, terco y loco. Sí, aquí. Tus caprichos de Te odio. Eres un asco de persona. Ya. La peor desgracia. Bueno, ya vas a empezar. Como si a ti no te hubiera gustado, si bien que estabas ahí goce y goce. No, pues estoy enojada conmigo porque eran tus caricias. Ya, deja de estar Pero fregando. ¿sabes qué, Trino? Si caí fue porque yo también tenía ganas, Sí, porque se vio. soy mujer y tengo mis necesidades, pero Sí, no es ya porque lo seas vi. la gran cosa, Ya, tu coraje no es más grande que lo que sientes por mí, Amigo, ya yo lo no siento sabes. nada por ti, que te quede claro. Eso Nada no por se- ti. eso Lo único no que se tengo vio, es asco. Pues no se veía que tuvieras asco, mi chula. Lárgate de aquí, ¿Qué? Me da repele. ¿Por qué no quisiste usar protección, ¿Cómo voy a usar protección? No digas si eres mi vieja. Que te quede claro que yo ya no soy tu vieja, yo ya no soy nada de ti. Nada más veniste a hacer lo que tenías que hacer, así que ya lárgate. No me Vámonos. pates. Vámonos. No me pates. Dame de afuera. No me pates. Lárgate. Ya. Lárgate, pues. ¿Vas a ponerte así? Sí, lárgate. Que Dame- te bueno, dame un largues. beso, ¿no? Ya. Lárgate, Trino. Luego no andes de buscona, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué traes? ¿Por qué esa cara de coraje? ¿Quién llamó o qué? Una amiga tuya. Dice que tú mismo le diste el teléfono. ¿Sí? Yo no tengo amigas. A lo mejor fue un número equivocado, ¿no? Preguntó por ti, Pedro. ¿Cuántos Pete Rivera pueden haber? Estoy harta de que me trates como una estúpida. Es que me sigues engañando. Ni siquiera el nacimiento de nuestro hijo te ha hecho reflexionar. Cállate, Ramona. Vas a despertar al niño. ¿Me parto el lomo todo el día trabajando para ustedes? ¿Para darles lo mejor? ¿Y me pagas así, con puros reclames? ¿Desde cuándo salir por las noches a emborracharte es partirse el lomo, por favor? No voy a empezar con lo mismo de siempre. Estás loca. Me voy con mis amigos. Bájate el coraje tú solita. Es lo que tienes que hacer. Mira, tú no te esperas. Tú no vas a ningún lado. Tú te quedas con tu hijo, que la que se va soy yo. ¡Ey! Espérate. Ramona, no Ay, soy sí. niñera de nadie. Ajá. Tengo un compromiso con mis amigos. Ajá. Ramona. Oye, mi ruego, no me digas que te vas. Vienes hecho un mar de lágrimas. ¿Qué pasó? La amante de Pete llamó a mi casa. ¿Qué? ¿Te das cuenta, Pati, de lo que tengo que aguantar? Claro, Pete se sorprendió, pero después lo negó todo como siempre. Trata de calmarte, Ramona. Pero es que no me quiero calmar. Lo que quiero es terminar con esto de una buena vez. No digas eso ni de chiste. A ver, vamos a analizar esta bronca. Si dices que Pete se sorprendió, es porque él tampoco lo esperaba. ¿Y eso qué? Pues quizá esa vieja es una compañera del trabajo que está enamorada de él y no más busca molarte. Lo que quiere es crear un problema entre ustedes. Si te separas de Pete, esa vieja va a tener el camino libre. Si lo vas a poner así de fácil, Pero es que entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué se supone que tengo que hacer, ¿En dónde dejo este coraje que llevo dentro? aguanta. Quédate con tu marido. Que esa vieja se retuerza, no te dejes. Tú tienes un hijo y eres su esposa. Como decía mi abuela, eres la catedral, que te valgan las capillitas. Demuéstrales quién es la señora Rivera.
me espantó. Ay, qué bueno que llegaste, hija. Me tenías bien preocupada. ¿Y usted qué se despierta si es bien tarde? Pues no iba a poder pegar un ojo hasta que tú llegaras. ¿Estás bien? Sí. Estás helada, mijita. Pues es que hace mucho frío allá afuera. Aparte, pues quizás el cansancio también. Si ibas a salir tan tarde, le hubieras dicho a uno de tus hermanos que te recogiera. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo no me puedo cuidar o cómo? Ay, sí. A mí no me gusta jugar con el tiempo de los demás. No, sabes que lo único que queremos es cuidarte. Y no me gustaría que se pareciera a Trino por ahí, te molestara. Don't worry, mami. I'm fine. Trino ya no va a ser un problema para mí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hubo? ¿Por qué te llegaste tan tarde? Tú casi nunca llegas tarde. Es que me perdí ahorita de regreso. ¿Cómo? Tú siempre sabes el camino de llegar a la casa. ¿Lo haces todos los días? Sí, ¿verdad? Pero es que a veces uno quiere agarrar el camino correcto, pero la cajetea y elige otro camino. Y pues nos perdemos. Bueno, la próxima, deja una señal. Como en ese cuentito que me leíste de Hansel y Gretel. Pero no dejes migajitas de pan porque se lo comen los pájaros. Mejor deja unas piedritas por el camino que vas a ir. ¿Ok? No quiero que te pierdas otra vez. No te preocupes. A la próxima le voy a aventar esas piedritas en la cara. ¿Cómo? Nada, que voy a dejar las piedritas en el camino. ¿Ok? Ya no seas chismosa. ¿Te hago cariñitos? Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los caminos.